Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado de Derecho Civil. En esta tarde nos acompaña el doctor Martín Mejorada, quien es abogado y árbitro, es profesor de Derechos Reales y de Garantía. También es amicus curiae de la Corte Suprema. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Me han pedido que me ocupe por algunos minutos del derecho de propiedad, que es el derecho real más importante, sin la menor duda. No encabeza la lista de los derechos reales en el libro quinto del Código Civil, donde se encuentran los derechos reales. Está en segundo lugar. Ahora podría explicar quizá esa curiosidad, ¿no? Antes de la propiedad está regulada la posesión, pero eso, que tiene una explicación anecdótica, en realidad no cambia el indudable hecho de que la propiedad es el derecho real más importante. La regulación de este derecho está principalmente en el Código Civil, pero tiene su punto de partida en la Constitución, donde también se desarrolla el alcance más importante, más trascendental e institucional de este derecho en el artículo 70 de la Constitución. Y en este caso, me refiero a la circunstancia de nuestro sistema legal, tiene importancia singular el destacar los alcances de la propiedad desde el punto de vista constitucional antes que los alcances del Código Civil, por una razón que salta a la vista y que tiene que ver con los tiempos en los que uno y otro instrumento se dieron. La Constitución, como todos sabemos, rige a partir del año 94, y el Código Civil es más bien mucho anterior, es del año 84. Entonces, esta diferencia de tiempos en la vigencia de uno y otro instrumento legal, siendo la Constitución la herramienta más importante, indudablemente, tiene relevancia para entender cómo es el derecho de propiedad. Sobre todo porque, como también espero que todos lo sepamos, el tratamiento del derecho de propiedad en la Constitución del 93 es radicalmente distinto al tratamiento de la propiedad en la Constitución del 79. Y más bien fue la Constitución del 79 la que alumbró al Código Civil del año 84. Entonces uno tendría que hacerse la siguiente pregunta, ¿no? Cuando uno busca la esencia del derecho de propiedad en el Perú, ¿dónde la debe buscar? ¿Dónde están esas raíces, esas vigas maestras del derecho de propiedad en el Perú? ¿Dónde están? ¿En el Código Civil del 84, que se expidió para acompañar a la Constitución del 79? ¿O están en la Constitución del 93 y en las diversas leyes que se han dado a lo largo del tiempo, desde el año 94 en adelante, y que han desarrollado de manera abrumadora diferentes aspectos del derecho de propiedad? La respuesta es evidentemente lo segundo. Las vigas maestras del derecho de propiedad no están en el Código Civil del 84. Se diría entonces que el Código Civil del 84 está en una situación dudosa, ¿no? Porque es el que naturalmente contiene capítulos explícitos y articulados, concretos, sobre el derecho de propiedad, sus alcances, la transferencia, en qué consiste, cómo termina, modalidades del derecho de propiedad, la copropiedad, etc. Es la herramienta que naturalmente se ocupa de este derecho. Pero coyunturalmente, me refiero a nuestro sistema jurídico, es obvio que este Código Civil del 84 ha quedado en una condición especial, no ahora, sino desde el año 94. Lo que nos lleva también a hacer una advertencia previa antes de abocarnos propiamente a describir en qué consiste entonces este derecho llamado propiedad tan importante. Y es que la codificación, el fenómeno de los códigos, ha entrado en un proceso claramente de revisión en torno a su importancia. En los años 80, cuando se expidió el Código del 84, la idea de que el código es un instrumento de especial valía, incluso algunos se atrevían a decir que no obstante su rango de ley, porque el código no tiene mejor rango que cualquier otra ley, pero no obstante eso, por ser un código, ¿no?, un instrumento orgánico, estructurado, que se ocupa de una materia, pues adquiría cierta relevancia superior, por lo menos en razón de los principios contenidos ahí. De ahí que habrán escuchado ustedes decir en más de una ocasión que el título preliminar del Código Civil es una suerte de guía máxima
del ordenamiento civil privado en general, ¿no? Bueno, pues eso no es así, ¿no? Eso no es así y hay que decirlo sin temor. Los códigos civiles surgieron en Europa para ordenar la dispersión derivada de la multiplicidad de ciudades de donde se producían las normas por doquier y que al configurarse luego las primeras naciones generaban pues una gran confusión sobre cuál era la ley aplicable y las normas pertinentes para resolver un caso. Por eso el Código Napoleónico, que es el primero, es la herramienta que tiene como objeto precisamente eso, ordenar, simplificar, para poder conocer mejor el derecho. No es para darle a los códigos un valor singular en términos de rango, sino en términos de ordenamiento, conocimiento y cercanía con la ley. Bueno, eso, que en efecto era un problema en el siglo XIX, pues en el siglo XXI dejó de serlo, ¿no? La dispersión de la normatividad es más bien el signo del siglo XXI. Nunca se han expedido tantas leyes especiales a partir del año 90, en el año 2000, como habría ocurrido en todo el periodo anterior de la República. Dispersión en el sentido de que las diferentes materias de la vida social demandaban normas para cada ámbito de esa vida social. Para el ámbito mercantil, para el ámbito de los recursos naturales, para el ámbito de la flora y fauna, para el ámbito de las obras de infraestructura, para el ámbito de los comercios, para el comercio electrónico, para la contratación digital. Es decir, el mundo del siglo XXI fue uno que demandó muchas normas especiales, y entonces la dispersión fue inevitable. Pero a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, la dispersión del siglo XXI es una dispersión que está gobernada por los ordenadores, por los smartphones, y ya no es un problema. Todos podemos acceder a la información legal, por más dispersa que sea, desde nuestros teléfonos. Ese no es un tema. Entonces, estos propósitos iniciales de la codificación quedan a un lado, y más bien la dispersión, que es inevitable por la especialidad y la diversidad de asuntos que la realidad nos pone en el día a día para enfrentar los retos que se nos presentan, hace inevitable que hayan más normas especiales que nunca antes hubo, y esa especialidad es igual a dispersión. Muchas normas, ¿no? Y esto ya no es malo, esto es hasta positivo, porque no se puede pretender forzar las cosas y darle el mismo tratamiento a la propiedad, por ejemplo, de los predios urbanos, que a la propiedad de los predios rústicos, que a la propiedad de los monumentos históricos, que a la propiedad de las aguas o que al dominio público. En cada caso habrá especialidad y un montón de normas, y así será. Y entonces eso proliferó a partir de la Constitución del 94. Y no es por coincidencia. Lo que sucede con la Constitución del 94, en uno de los grandes cambios que trajo en materia económica, fue la apertura del mundo económico a las libertades privadas. Todas las personas pueden hacer negocios y los negocios que quieran. Todos pueden tener bienes y los bienes que quieran y que puedan intercambiarlos y obtener rendimientos de ellos. Es decir, la apertura al mundo de los negocios y a la libertad de empresa hizo que pues, la imaginación de los operadores y la globalización permitieran el ingreso a la sociedad peruana de una serie de operaciones que antes eran desconocidas o que a los privados no se les ocurría realizar porque se vivía hasta el año 93 en una economía cerrada con una serie de limitantes para las libertades económicas. Entonces, la Constitución del 94 trae consigo libertades económicas y las libertades traen consigo mayor espacio para el ejercicio de negocios, operaciones, mercados, áreas, materias, y todo eso a su vez demanda especialidad normativa. Entonces se dictan una serie de normas, incluso respecto de las normas antiguas, como la Ley General de Sociedades y la Ley de Títulos Valores, se dan nuevas leyes en esta materia, nueva Ley de Títulos Valores, nueva Ley General de Sociedades, dejando atrás las viejas posiciones de legislaciones del mismo asunto, pero que hoy demandaban una visión diferente, más abierta para la economía global. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque entonces cuando uno examina el derecho de propiedad y se pregunta nuevamente, ¿dónde busco la esencia del derecho de propiedad en el Perú? ¿Dónde están esas bases, esa sustancia que nos permite conocer lo más relevante del derecho de propiedad?
La respuesta, repito, es enfáticamente, no está en el Código Civil del 84. Y no puede estarlo. Porque el Código Civil del 84 es un acompañante de la Constitución del 79, donde la propiedad más bien es un derecho restringido, es un derecho agobiado por las limitaciones. Mientras que a partir del 94 la propiedad se muestra esplendorosa, abierta, ¿no? Dispuesta a rendir todos los frutos posibles. Algunos dicen que demasiados, y que eso es parte de los problemas que hoy vivimos cuando se cuestiona el régimen económico de la Constitución. Pero ese es el hecho que pasó, ¿no? Entonces hoy, en esta charla, no vamos a cuestionar políticamente el derecho de propiedad, vamos a describir lo que es jurídicamente y cómo entender en coherencia científica el tratamiento legislativo que hay sobre él. Entonces esa es la primera gran conclusión. No digo con esto que el Código Civil ha quedado derogado, aunque tampoco debemos temer a concluir eventualmente en algunos casos que sobre determinados aspectos el Código Civil en efecto quedó derogado por la Constitución del 93, o también conocida como Constitución del 94, la voy a llamar arbitrariamente de una u otra manera, o por algunas legislaciones que se fueron dando con posterioridad y que sobre determinadas materias se desplegaron libertades que para el Código Civil del 84 son ajenas. Porque el Código Civil del 84, repito, responde a una lógica de la Constitución del 79, donde la libertad económica no es lo importante. No hay tal libertad económica como elemento central. Tampoco es que se vivía en una esclavitud, ¿no? Pero digamos que el régimen económico no se centraba en esas libertades. Y entonces, la palabra clave en el ordenamiento económico contenido en el Código Civil del 84 que acompaña a la Constitución del 79, la palabra clave es controlismo, planificación, limitaciones, prohibiciones. El Código Civil está plagado de prohibiciones en materia patrimonial, plazos máximos, formalidades innecesarias, limitantes para un montón de pactos que las partes habrían querido celebrar y que el Código no quiere que se celebren porque controla el negocio. El Código Civil es la expresión de la voluntad del Estado de ser el controller de las actividades económicas. En la visión de la Constitución del 79, el Estado es quien sabe mejor cómo se realizan los negocios, no los dueños, el Estado. Y por eso, a través del Código Civil, controla todo. Un emblema de esto está en el artículo 882 del Código Civil, que está teóricamente vigente, ustedes lo pueden leer, y que lo menciono como expresión de esto que vengo diciendo por lo siguiente. Esta norma dice que no se puede convenir, es decir, no se puede contratar para que un propietario, obligándose un propietario, a no disponer de sus bienes o a no gravarlos. O sea, siendo yo propietario, dice ese artículo, yo no puedo obligarme ante nadie a no vender mis bienes o a no gravarlos, no puedo. ¿Por qué? Y esta es una norma que está ahí, ¿no? Yo me atrevo a decir que quedó derogada tácitamente por la Constitución, pero bueno, esa es una argumentación dura y difícil de entender para quienes prefieren una normatividad sencilla de leer y aplicar sin mayor contratiempo, ¿no? Esto que digo yo de que esta norma ha quedado derogada se sostiene en que prohibirle a un propietario hacer lo que solo a él le perjudica o le conviene, que es no vender o no gravar sus bienes porque así le parece que le resulta interesante a sus negocios, es, digo, una expresión de que el Estado se mete en los negocios y cree, desde su visión del Estado intervencionista, de que un propietario no debe hacer eso porque no es bueno que lo haga. Y esa es en efecto una clara característica de la Constitución del 79. Mientras que en la Constitución vigente la explicación es que el propietario haga lo que le parezca respecto de sus bienes, mientras no afecte a los demás con sus bienes, que haga lo que le parezca. Entonces, si yo soy propietario y creo, porque me conviene, porque es mi amigo, porque es mi vecino, porque es mi socio, que obligándome ante él a no vender mi predio por algún tiempo, a no grabarlo, obtengo alguna ventaja, es asunto mío. Esa es la lógica de la Constitución del 93, que se expresa en la palabra libertad, libre iniciativa. El dueño sabe lo que conviene mejor a él y no el Estado. Mientras que en la Constitución pasada es el Estado quien sabe mejor lo que conviene al propietario y por eso le dice, tú propietario no puedes, no debes, no es bueno para ti obligarte a no gravar tus bienes. Eso es el artículo 882.
Artículos como ese, como el 882, explican entonces que cuando yo leo el Código Civil del 84 para entender los alcances de la propiedad, tengo que hacerlo con sumo cuidado, con sumo celo, porque es muy probable que al caminar por el articulado y los capítulos del libro quinto del Código Civil, donde está regulada la propiedad a partir del artículo 923, encuentre yo una serie de normas que me las comienzo a comer pacíficamente y hasta de repente con gusto, sin darme cuenta que en ellas estoy ingiriendo la esencia de una constitución derogada. Por eso es que es tan interesante este punto, y acepté hacerlo para Bill Lawyer, porque normalmente hablar de la propiedad pues es de los asuntos más sencillos y por lo mismo medio aburridos, ¿no? Pero no lo es en el caso peruano por esta razón. Porque el lector, el estudiante, estará tentado, y los profesores también, de hacer una descripción del derecho de propiedad a la luz del Código Civil del 84 y hacer una lectura ordenada, ¿no es cierto?, de lo que ahí hay. Pero no, el reto, el verdadero reto y cuestión interesante está en entender que cada uno de los artículos de la regulación de derechos reales, como de la regulación de contratos y de obligaciones y de todo, tiene que leerse considerando esto que acabo de decir, que eventualmente estas normas deben entenderse ajustadas, modificadas o eventualmente derogadas por el hecho del cambio de institucionalidad. Entonces, nuevamente, y concluyendo esta primera parte, ¿dónde está la esencia del derecho de propiedad en el Perú? ¿Cómo construyo, desde el punto de vista científico, seriamente los caracteres del derecho de propiedad en el Perú? De la Constitución del 93, de su capítulo económico, de todo su capítulo económico, centralmente del artículo 70, por supuesto, que define la propiedad, pero no solo de él, porque hay otros aspectos del capítulo económico referidos a la propiedad, que comprende, por ejemplo, el aspecto contractual de las libertades de contratos en el artículo 62 y que integran y que deben ser comprensivos de cómo entender la propiedad también. Entonces, ese es el punto de partida. Y luego, examinar principalmente cada una de las legislaciones especiales en el ámbito donde nosotros nos ubiquemos. ¿Ah? Y que las hay, pues, como digo, dispersas por todos lados, ¿no? Las regulaciones de habilitaciones urbanas, de zonificación, la regulación sobre predios o viviendas populares, la regulación sobre zonas marginales, sobre saneamiento y titulación. Todas esas normas contienen a su manera y para los aspectos que regulan la esencia del derecho de propiedad, en la medida que acompañen a la Constitución del 93, obviamente. No digo, repito con esto, que no hay que mirar el Código Civil del 84, por supuesto que hay que mirarlo. Además, los jueces están más contentos y más cómodos en aplicar el artículo 882 en su literalidad, antes que en la lectura que yo he propuesto, por supuesto, ¿no? Es mucho más fácil. Y siempre uno se siente más cómodo haciendo una lectura del Código Civil, porque es el Código Civil, ¿no? Pero creo que el evento que ahora nos convoca es una oportunidad para hacer esta apreciación, que tiene todo el rigor científico, digo, que el asunto amerita. Entonces así tenemos que mirar. Rudolf Jhering, que es un jurista alemán muy importante del siglo XIX, cuando se refería a la ciencia del derecho y se le preguntaba sobre cómo el jurista debe abordar su labor de describir la naturaleza de las instituciones legales, decía que este trabajo, que es de lo más arduo, no puede limitarse, por supuesto, a la lectura de un artículo o dos, o de un capítulo o dos, sino del conjunto del ordenamiento. Por eso quise presentarlo de esa manera. Cuando nos preguntamos por cómo es la propiedad en el Perú, esta, por supuesto, no se centra en el Código Civil del 84, como ya acabo de explicar, pero tampoco se centra solo en el artículo 70, ni en el capítulo económico donde este artículo se encuentra, sino en el conjunto del ordenamiento que ha ido desplegando a lo largo de las décadas, desde que entró en vigencia esta Constitución, una serie de disposiciones que permiten entender en su conjunto cómo es el derecho de propiedad en el Perú. Y yo creo que en general, toda esa legislación que se ha ido expidiendo, ¿no? Ha ido conversando adecuadamente con la Constitución.
voy a dar un ejemplo de ese diálogo acertado entre uno y otro. Ustedes saben, por ejemplo, que uno de los derechos reales más importantes en materia de garantías es la hipoteca, que es cuando un propietario afecta un bien inmueble en favor de una deuda, de modo que si no paga esa deuda, el acreedor se cobra con cargo a ese inmueble. Bueno, para cobrarse con cargo a ese inmueble, eso es la hipoteca, según el Código Civil, el acreedor tiene que ir a un juicio, o sea, ir al Poder Judicial. Y en el Poder Judicial se va a pasar 4 años litigando antes de ver un sol para poder cobrar. Porque como el proceso judicial es larguísimo y un reclamo de este tipo llega hasta la Corte Suprema, pues 4 o 5 años con suerte. Eso es lo que dice el Código Civil, con todas sus letras. La hipoteca se ejecuta judicialmente. Porque es la lógica, ¿no? De un sistema donde las deudas deben ser pagadas, pero si se demora su pago, pues no está tan mal. Que se demoren, pues, ¿no? Todos tenemos que pasar por el Poder Judicial. Esa es la lógica de la Constitución del 79. Pero en la Constitución del 93 la cosa no es así, pues. Las deudas tienen que ser pagadas, por supuesto, pero tienen que ser pagadas pronto, porque si no se pagan pronto, el sistema económico no funciona. Las operaciones se entrampan y los créditos se encarecen. Las tasas de interés se elevan y menos gente participa del mercado. Eso es lo central. Y por eso es que encontramos, fíjense, a partir del año 93, una serie de normas especiales sobre hipotecas especiales. Hipoteca de concesiones, hipoteca de viviendas populares, hipoteca de títulos de crédito, garantías mobiliarias, que son garantías pero sobre muebles, y en todas ellas las leyes han señalado, las leyes especiales, que cuando el deudor incumple la obligación, el acreedor vende los bienes sin ir a juicio, los vende de manera directa, coloca un aviso y lo vende en un mes. Entonces uno se pregunta, ¿la esencia de la hipoteca está en la regulación del Código Civil del 84, que dice que es judicial, o está en esta regulación dispersa, que en su conjunto habla de lo mismo, que es que las garantías deben ser ejecutadas fácilmente para servir al sistema? Obviamente está en la regulación dispersa. Y por eso repito, cuando se nos pregunta dónde diablos está la esencia de la propiedad en el Perú, está en esa dispersión, a la que hay que buscar y estudiar con detenimiento. No es fácil, pero es muy entretenido, para eso estudiamos derecho, lo que nos gusta hacerlo. Muy bien. Dicho esto y entrando ya a la parte final, esta advertencia era necesaria. Creo que es lo más importante, de lo poco que les pueda servir mi planteamiento, esto que acabo de decir. Porque ahora voy a sentar, ¿no?, cómo así esto debe ser leído según lo que ya dice expresamente la Constitución en su artículo 70, y cómo es lo que entonces nos permitiría hacer una suerte de perfil del derecho de propiedad en el Perú. El artículo 70 dice que la propiedad es inviolable. Bueno, hasta ahí tiene el mismo texto que el artículo 124 de la Constitución derogada. El Estado la garantiza, lo mismo. A nadie se le puede privar del derecho de propiedad, sino, dice, por causa de necesidad pública o seguridad nacional, declarada por ley y previo pago de una indemnización justa y preciada. Miren la importancia del derecho de propiedad. A nadie se le puede privar, sino por este evento especial que se llama expropiación, dicho sea de paso, que son por 2 causales y declarada por la ley y previo pago en efectivo de una indemnización por el valor del bien y por los perjuicios. La Constitución pasada no tenía esa contundencia. La Constitución pasada decía, puede ser expropiado también, dice, por necesidad pública, utilidad pública, interés social, y puede ser declarada conforme a ley, dice, no por ley, sino conforme a ley. Esa diferencia aparentemente insignificante es dramáticamente importante. En primer lugar, con relación a las causales de expropiación, nos habla el hecho de que hoy esta se limite a 2, y sobre todo en comparación con la que entonces regía en el pasado la llamada o el llamado interés social. Era esta una causal por la cual a un particular se le podía quitar para darle a otro particular. Yo le quitaba a un privado para dárselo, por ejemplo, a un pueblo joven, a un sindicato, a una iglesia. Ya, eso se ha eliminado deliberadamente. La Comisión de Constitución, que dio lugar a la Constitución vigente, en el proyecto explica desde su etapa de germen,
cómo así es importante que no haya expropiaciones donde se le quite a uno para dársele a otro, porque eso es un desincentivo absoluto al rol que cumple la propiedad. La propiedad tiene que estar protegida, se dijo de un modo especial, porque en el régimen económico que se pone en marcha en esta ocasión, en el año 93, la riqueza deberá ser generada por los particulares en ejercicio de su libre iniciativa. La riqueza no la va a generar el Estado con sus empresas, ni con su emisión de billetes, no. No lo va a hacer porque ya trató de hacerlo durante las décadas previas y fue un desastre. Entonces, la lógica del 93 es no más así. Que los particulares hagan sus negocios y tomen sus riesgos. Hay que dejar que lo hagan y hay que dejarlos en libertad. Pero para que lo hagan, no podemos sacar una ley que diga, oiga usted, haga negocios. No. Lo que tenemos que garantizarle es que las decisiones que adopta y que los bienes que integran su patrimonio no van a ser tocados, sino solo pues en circunstancias ultra excepcionales, ¿no? Que es la expropiación. O sea, esa es la clave del modelo en cuanto a la propiedad se refiere. Y por tanto, la consagración en el artículo 70 de una severa protección es concordante con esa lógica, ¿no? No es que las personas no van a ser expropiadas, pueden serlo, pero solo por razones de necesidad pública o seguridad nacional, que son pues severísimas. Noten esta diferencia. El interés social era quitarle a uno para darle a otro. Al eliminarse el interés social y conservarse solo la necesidad pública, se entiende, y esto es lo crucial, que la expropiación, que es el supuesto extremo de afectación al derecho de propiedad, solo permite quitarle a uno para darle a todos. ¿Ah? No quitarle a uno para darle a otro, quitarle a uno para darle a todos. ¿Qué significa darle a todos? Obras de infraestructura, servicios públicos, bienes indispensables para la sociedad. Y ese planteamiento así dicho conversa además con lo siguiente, ¿no? Y que tiene, y me permito compartirlo con ustedes, una visión también científica. El derecho de propiedad es protegido porque a través de él se logra la generación de riqueza, que por supuesto enriquece al dueño, pero bueno, eso pues está bien, ¿no? Para el dueño. Pero desde el punto de vista político y social, esa riqueza es sustraída a través de la tributación por el Estado. Usted tiene 100, un tercio todos los años en marzo como ahora, paga el impuesto a la renta. Y ese 30% lo tiene el Estado para cumplir justamente su función social, distributiva, salud, educación, seguridad, etc. Esa es la vía por la cual se nutre el tesoro, cogiendo de la riqueza que los privados generan. Lógico, entonces, hay que hacer que los privados generen riqueza, porque si no lo hacen, el 30% cada vez va a ser menor. Y para lograrlo, hay que garantizarle a los particulares que sus derechos de propiedad están protegidos. Entonces, cada vez que se restringe el derecho de propiedad, cada vez que un dueño siente que su propiedad está atacada, ¿qué hace el dueño? Pues se repliega y no hace negocio. ¿No es cierto? Obviamente. Si ustedes, por ejemplo, recibieran la noticia de que el presidente o en el Congreso se trama una ley para restringir el valor de los inmuebles o para controlar el monto de las rentas a montos más pequeños sobre la base de que el pueblo requiere acceso a la vivienda a valores controlados, ¿cuál va a ser la reacción del propietario? No doy el arrendamiento, ¿no? Yo pensaba comprar una casa para dedicarla al arrendamiento, ya no la compro. O sea, cada vez que se ataca al derecho de propiedad, el propietario se recoge. Eso es obvio, es una respuesta natural, se llama aversión al riesgo. Y cada vez que eso ocurre, si bien sufre el propietario, también hay alguien que sufre, ese que esperaba coger el 30% de una utilidad que ya no se va a dar. Y ese que ya no va a recibir ese 30% vía impositiva, ¿quién es? La sociedad, pues. Entonces, cada vez que la propiedad se restringe, la propiedad sufre. De esa afirmación, que espero coincidamos porque es una apreciación de la realidad, ¿no es cierto?, es que podemos concluir que la única manera de justificar una arremetida contra el Estado, perdón, contra la propiedad, es haciendo que dicha arremetida que ataca a la propiedad va a beneficiar a toda la sociedad. Porque atacar a la propiedad es un ataque contra la sociedad, de manera que ese ataque solo se justificará en los casos en los que ella beneficia a la sociedad. ¿Y eso cuándo ocurre? En los casos de expropiación
por ejemplo, cuando se trata de una obra verdaderamente importante, pues, ¿no? Una obra de infraestructura que sirve a todos, no cuando se va a hacer un parque con una cosa medio loca o medio folclórica que solamente le gusta al alcalde de turno o eventualmente al vecindario. Entonces, esa es la lógica. El derecho de propiedad es la esencia del sistema económico como garantía y estímulo para la generación de riqueza. Y ese derecho de propiedad, entonces, no solamente tiene que existir con esa protección, por supuesto, estando a salvo del más grave afectación que puede haber, que es la expropiación. Y decía ahora, avanzando un poco en la lectura del artículo 70, que había otro elemento ahí que aparentemente no tenía importancia, pero que la tiene y cada vez la tiene más, que nos diferencia también de la Constitución pasada, que dice que si se va a expropiar, que se expropie con ley. Mientras que la Constitución pasada decía conforme a ley. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy, para expropiar a una persona, tiene que haber una ley del Congreso. O sea, si a mí me quieren expropiar mi casa, o una de mis casas, el Congreso tiene que sacar una ley y decir, vamos a expropiar esa casa del señor Mejorada, esa, que está ubicada en tal lugar de tantos metros. Y lo vamos a hacer para hacer ahí un acueducto, un mineroducto, no sé. Pero el Congreso lo tiene que decidir, o sea, los congresistas en voto legislativo, por las mayorías requeridas. Complicado, ¿no? Por eso, fíjense qué importante es la propiedad, que para quitarle a cada quien su predio, lo tiene que decidir el Congreso por ley. Y esta no es una exageración, porque uno dirá que el Congreso tiene que ocuparse de cada expropiación. Sí, porque afectar la propiedad es afectar la esencia de los estímulos para el funcionamiento del sistema. Cada vez que se afecta una propiedad, sufre toda la sociedad. Por eso decía. El Tribunal Constitucional ha resuelto recientemente, de modo acertado, en una jurisprudencia que ya es reiterada, de la cual me he ocupado yo en varios eventos, lo siguiente, que conversa con esto que estoy diciendo. No hablando de la Constitución vigente, sino de la Constitución del 33, que tenía un texto similar al de ahora, que la expropiación tiene que ser declarada por ley. Y el tribunal ha dicho, si no se declaró por ley, la expropiación es nula, no existe. En el caso de la vigente, no solo tiene que ser declarada por ley, sino que además hay que pagarle al expropiado. O sea, si el Congreso finalmente aborda el tema y decide expropiar, tiene que pagarle al expropiado el valor del bien y los daños, o sea, no solo el valor del bien, sino los daños por la frustración de operaciones que, por ejemplo, estaban listas para realizarse en el lugar y que ya no se van a realizar. Muy protegida la propiedad. Pero no solo contra la expropiación, que es por supuesto lo más grave, sino también contra las limitaciones. Las limitaciones. ¿Las limitaciones qué son? Son recortes a los atributos. Ustedes saben que el propietario puede usar, disfrutar, disponer, reivindicar, se dice, ¿no? Bueno, eso lo dice el código en verdad. Sí, en realidad el propietario puede hacer todo lo que no le esté prohibido. Creo que es mejor entenderlo así. ¿Cuáles son los poderes del propietario? Todos los que no le estén prohibidos. Porque como estamos en el ámbito privado, todos podemos hacer lo que no se nos ha prohibido. No necesitamos una lista de cosas que podemos hacer. Necesitamos una lista de cosas que no podemos hacer para contenernos. Fuera de eso, todo está permitido. Nadie está impedido de hacer, dice lo que la ley no prohíbe, ¿no? Ese es el principio de la autonomía privada. Entonces el propietario tiene todos los poderes que no le han sido recortados. ¿Pero sus poderes están recortados? Sí, claro. Los poderes del propietario no son absolutos. ¿Y cómo se les recorta? O sea, ¿qué causales permiten recortarle esos poderes? Sin quitárselos, ¿no? Recortarlos, achicarlos. Usar, pero no mucho. Disfrutar, pero no tanto. Disponer, pero con algunas reglas. Esos recortes, esas limitaciones, ¿qué las justifica? La Constitución pasada hablaba de las limitaciones, pero las sometía al interés social, mientras que la Constitución vigente habla de limitaciones con arreglo al bien común. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya ustedes intuirán. La misma que explica la diferencia del interés social y necesidad pública para la expropiación, la trasladamos acá. Yo solo puedo limitar el derecho de propiedad, o sea, recortar los atributos del dominio, cuando a través de ello voy a beneficiar a la sociedad, no como lo voy a beneficiar a un grupo, o a una marca, o a un sindicato, o a una iglesia, o a un partido. Cuando la sociedad se va a beneficiar. Eso es, ¿no? Y siempre que esa causa que establece la limitación esté en la ley. Nuevamente la ley
como herramienta que hace más difícil la creación de esta restricción y que, por tanto, garantiza de mejor manera que la propiedad va a actuar libremente. Y que no pues se le va a ocurrir a un alcalde o a un burócrata de cuarta categoría el simplemente crear una directiva para recortar, ¿no es cierto?, el acceso a determinado espacio en la ciudad o recortar los límites de velocidad. No, todo tiene que estar en la ley como punto de partida. Lo de la límite de velocidad es un buen ejemplo, ¿no? La ley de tránsito lo dice, ¿no? Es una ley y el bien común está clarísimo. La velocidad es una cuestión de seguridad en favor de toda la sociedad. Pero, por ejemplo, si un día se decide cerrar unas calles para permitir el corso de la empresa de supermercado más popular, ¿eso es un asunto de interés común, de bien común? ¿O es un asunto que le interesa solamente al dueño de la tienda? Es obvio, ¿no? Bueno, eso es en general, ¿no? Creo que, como repito, más que el desarrollo de las normas, de las cuales además ni siquiera me he ocupado con ningún detalle, salvo el 882 que usé como ejemplo, el derecho de propiedad es uno importantísimo en la medida que es la esencia del sistema económico que nos acompaña, y su regulación, pues hay que mirarla con ojo crítico, con celo, en el Código Civil del 84, sin dejar de mirarlo, pero buscando más bien en la legislación especial, para el caso concreto que nos ocupa, qué es lo que está pasando en esa materia. La propiedad de playas, por ejemplo. ¿La propiedad de playas dónde la busco? ¿El Código Civil? No, hay una ley de playas, que es después de la Constitución del 93. Todo, casi todo, en el ordenamiento urbano, predial, territorial, urbanístico, económico, industrial, casi todo ha tenido un desarrollo distinto y con una lógica distinta al Código Civil del 84 a partir de la legislación especial que se dio en los 90s y después de la Constitución del 93. Dicho esto, les agradezco una vez más la invitación a los chicos de B-Lawyer y ya nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Y bueno, aquí tenemos un par de preguntas, si fuera... A ver, un par. En primer lugar, dice, ¿cuál es la diferencia entre el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad? Bueno, en el caso de la posesión, el asunto reviste mayor importancia que para la propiedad, ¿no? Pero también podemos establecer esa diferencia. A ver, yo soy propietario de un bien y entonces ya tengo derecho de propiedad. Pero si aún no soy propietario, sin embargo tengo un contrato por el cual alguien se ha obligado a transmitirme la propiedad, entonces tengo derecho a la propiedad, pero aún no tengo la propiedad. Esto se explica en el caso de los bienes muebles, por ejemplo, porque en la transferencia de bienes muebles de propiedad, esta solo se transmite una vez que se ha entregado el bien. Usted celebra la compraventa de un carro, y ya tiene compraventa. Pero si no le han entregado el carro, usted solo tiene derecho a la propiedad, pero aún no es propietario. Solo cuando le entreguen el carro, recién tendrá derecho de propiedad. En el caso de los inmuebles, la regla es que el solo contrato transmite la propiedad, de manera que esta diferencia resulta menos posible en la práctica, pero puede ocurrir. Por ejemplo, si en el contrato se conviene de compraventa de un inmueble, que el vendedor se obliga a transmitir la propiedad del inmueble y el comprador acepta y se obliga a pagar el precio, pero se conviene que la propiedad no se va a transmitir hasta que el bien tenga determinadas características, hasta que se le ponga en cierta condición, en acondicionamiento que el vendedor se ha obligado a realizar, o, por ejemplo, hasta que se haya pagado el precio. En cuyo caso tenemos un contrato que ya tiene la obligación de transmitir propiedad, pero un comprador que aún no es propietario. Tiene derecho a ser propietario, pero aún no lo es. Lo será en cuanto se cumplan estas condiciones. Muchas gracias, doctor. Y bueno, una segunda pregunta dice, en caso que se requiera expropiar un terreno en que se encuentra construido una casa, pero esta está hipotecada, ¿el Estado incluye en la indemnización el préstamo de la hipoteca? Sí, claro. El dinero de la expropiación va destinado, en lo que sea necesario, a cubrir el gravamen de la hipoteca. O sea, si la casa, imagínense que vale 1 millón y hay una hipoteca hasta por 500, el Estado le da los 500 al acreedor hipotecario y los otros 500 al propietario, en la medida que sobre, ¿no? De acuerdo, doctor. Bueno, esas han sido las dudas que nos han llegado y agradecerle una vez más por acompañarnos en esta tarde y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Claro que sí. Chao, chao.
Muchas gracias. Y gracias, estimados participantes, por acompañarnos el día de hoy. Nos reencontramos el día de mañana a las 6 de la tarde. Buenas noches.